Saludos a todos, muy buenas noches. Espero que se encuentren bien. Antes de comenzar el tema del que les quiero hablar hoy, quiero felicitar a todos los estudiantes de medicina que entraron al match el día de hoy. Así que felicidades a todos ustedes. Los que no lograron entrar al match, no se desanimen, no pierdan la fe, crean en ustedes. Yo creo en ustedes y no se quiten, sigan para adelante que ustedes pueden. Ustedes saben que Puerto Rico los necesita, así que les deseamos mucho éxito a todos. Sin más preámbulos, eh, quiero hablar con ustedes de un tema muy importante que entiendo no se debe seguir ignorando, especialmente cuando consideramos que hay 1.500.000 puertorriqueños que dependen de este servicio para el acceso a la salud, y estamos hablando del plan de salud de gobierno o lo que es el Medicaid en Puerto Rico. Así que voy a compartir un screen que tengo una presentación corta para hablar con ustedes. Así que vamos al mambo. Eh, para comenzar, no puedo hablar del plan de salud del gobierno sin antes tocar un tema muy importante que es los determinantes sociales de la salud. Cuando uno estudia un poco de salud pública, uno se da cuenta que hay muchos estudios sobre precisamente esto, los determinantes sociales de la salud, que son factores como el acceso a la educación y la calidad de esta, la estabilidad económica, el contexto social o de la comunidad en la que uno vive y cómo eso afecta y de forma puede ser negativa o positiva la salud de los individuos que la componen, la infraestructura y los vecindarios en los que vive. Y del tema que quiero hablar y enfocarme, del acceso a la salud y la calidad de este servicio. Cada uno de estos son factores muy importantes que todo gobierno debe considerar y debe evaluar si se está haciendo el trabajo de forma correcta en cada una de estas fases. Yo me quiero enfocar en el área de la salud, lo que vengo a hablarle hoy, pero sepan ustedes que el acceso a la salud y obtener un cuidado, un servicio de salud de calidad, eh, afecta nuestra sobrevida, nuestra mortalidad. O sea, para que tengan una idea, los factores, los determinantes sociales de la salud son la diferencia entre que en países bien pobres en otras partes del mundo la expectativa de vida sea 45 o 40 años y en otros lugares sea de 80, 85 años como mucho. Eh, pero como ustedes pueden ver, esto se refleja. Estos determinantes sociales, si se implementan y se utiliza esta información de forma positiva y con miras a mejorar eh, la felicidad de un pueblo, que es al final lo que todos queremos. Para tener un pueblo feliz tiene que estar saludable antes. Si se invirtiera esto, pudiéramos tener un país y una sociedad mucho mejor. Así que quería comentarle esto porque es muy importante y es uno de los factores que más me motivan a mí a hablar con ustedes de justicia social y de acceso a la salud y de todo esto. Así que vamos a hablar de Medicaid en Puerto Rico. Medicaid en Puerto Rico, para que tengan una idea, pues les mencioné que hay 1.500.000 puertorriqueños aproximadamente que reciben el servicio y el acceso a la salud a través de Medicaid. Medicaid, ¿de dónde recibe los chavos? ¿De dónde opera el plan de salud del gobierno? Pues mira, Medicaid se creó en el 1968 en el Congreso de los Estados Unidos. Cuando se creó bajo la premisa de que iba a ser una partida de fondos federales, entiéndase del gobierno de los Estados Unidos, y fondos estatales, en este caso el gobierno de Puerto Rico. Lamentablemente, a la hora en que crearon, en el momento de crear esta ley, a los territorios o colonias, como en el caso de nosotros, al igual que Guam, la US Virgin Islands y American Samoa, eh, tenían acceso a Medicaid, pero a diferencia de los estados, había un tope de la cantidad de fondos que íbamos a recibir. Y ese tope se estableció en un 55%, o sea que el gobierno federal, de los gastos que conlleve la operación del sistema de salud público, el gobierno federal va a aportar 55%. Cuando tú miras en qué rango es lo que ellos le aportan a los demás estados, tú miras esos datos y tú encuentras que la aportación federal es de 50 al 83%. Cuando tú miras cuáles son los estados que están recibiendo una aportación federal de 50-55%, son estados con un ingreso por cápita
mucho más alto que el de nosotros y que por ende la población que vive ahí tiene unos grandes recursos económicos. El gobierno puede eh, cobrar impuestos y cobrar tanto a los individuos como a las corporaciones y esas ganancias y ese dinero pues inyecta gran parte al sistema de salud público y el gobierno federal pues no tiene que aportar tanto. Pero si nos vamos para el caso de un estado pobre, como es el caso de Mississippi, por ejemplo, recibe cerca de un 83% de aportación federal para pagar el Medicaid, porque su población, el ingreso por cápita es de las más pobres de los Estados Unidos. Y me parece chocante e indignante cuando tú miras que el ingreso promedio per cápita en Puerto Rico es mucho menor que el estado más pobre de los Estados Unidos y que a nosotros se nos establezca un tope de lo máximo que se puede aportar el gobierno federal, me parece sumamente injusto eh, y no es nada equitativo para los millones de habitantes, ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico y el otro sinnúmero de habitantes que vive en los otros territorios, que son ciudadanos americanos también, que se le está limitando el recibir fondos de una forma equitativa cuando la compara con otros estados. Y ya estamos en el siglo XXI y yo eh, le, le pido al Congreso que considere seriamente quitar el tope de la partida de aportación de Medicaid, porque cuando tú miras el texto de la época en que fue creado y tú miras la razón, yo la interpreto como racismo. Usted vaya y búsquela, interprétala como usted quiera. Pero las razones que establecen de por qué los territorios deben tener un tope de la aportación federal y los estados no, es algo indignante. Y ahí ese actor, porque en el campo de el plan de salud de gobierno y el Medicaid en Puerto Rico hay varios actores importantes. Y aquí tenemos el primero, el Congreso de los Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos debe dejar la retórica de tratar de forma desigual a ciudadanos americanos que no viven en su estado. Debe tratarlo de forma equitativa, especialmente en un tema tan importante como lo es la salud, y más cuando sabemos que es un determinante social de la salud. Seguimos. Por esta razón, usted va a ver en los medios y habrá visto en los medios tan reciente como este pasado viernes que piden que renovar los esfuerzos por una solución a largo plazo en torno al acceso de Puerto Rico a Medicaid. Precisamente hablan de esto y van a ver que todos los grupos, tanto aseguradoras como el gobierno, como los hospitales, y los proveedores de salud, estamos en la misma página en cuanto a eso porque es algo que se cae de la mata en el siglo XXI, que el Congreso de los Estados Unidos siga rigiéndose por unos parámetros que estableció en 1968 para limitarle el acceso a la salud de forma desigual a los millones de habitantes de sus territorios o colonias. Yo creo que el Congreso debe mirarse al espejo y evaluar por qué hace estas cosas y si pueden hacer algo, porque yo sé que pueden, eh, hacerlo, que hablen sus acciones. Así que esto es bien importante, que usted esté educado sobre esto, especialmente los puertorriqueños que están en la diáspora, eh, para cuando vayan a votar en las próximas elecciones, busquen a personas que están alineados en proveerle y ayudar a Puerto Rico de forma justa y equitativa. Yo no estoy pidiendo que se me trate especial, yo estoy pidiendo que se nos trate de una forma equitativa. Y ahí pues nada más con el testigo. Este reclamo lo han hecho gremios profesionales de la salud a quien yo le agradezco, como el American Academy of Family Physicians, que lleva años ya pidiéndole al Congreso que arregle el funding o la aportación monetaria que el gobierno federal le hace a los territorios en torno al plan de salud de dichos gobiernos, porque es injusto, es desigual y se tiene que atender porque afecta a la salud y eso, hay evidencia sobre eso y incluso hay unos artículos que más adelante voy a estar compartiendo que muestra una relación inversa entre la cantidad de fondos Medicaid que el gobierno federal
aporta y ciertas enfermedades crónicas como asma, hipertensión, diabetes. O sea que a mayor fondos, la prevalencia y el descontrol de estas enfermedades baja sustancialmente. Así que no pueden decir que no hay evidencia. En cuanto a esto, eh, gracias a el comisionado residente, si no me equivoco, de Guam, él creó y fue coautor de este proyecto de ley que está en el Congreso ahora mismo, se llama el Insular Area Medicaid Parity Act, el HR 265, que no es otra cosa que buscar que se quite el tope de lo que el gobierno federal aporta a los territorios, que se elimine eso, que sea igual que en los estados, que no existe un tope, que se le aporte dependiendo del ingreso per cápita de los ciudadanos americanos o de los Estados Unidos que viven ahí. Y este proyecto de ley precisamente se enfoca en eso nada más, en eliminar ese tope. Yo no sé, y lamentablemente no lo he escuchado, puede que haya hablado de esto, pero a mí me parece chocante que la comisionada residente de Puerto Rico, Jennifer González, no haya ni siquiera sido una coautora de este proyecto o haya hablado sobre esto con mucha fuerza, sabiendo que 1.5 millones de puertorriqueños comisionadas necesitan del plan de salud de gobierno para tener acceso a la salud. Quizá usted no sabe lo que es tener el plan de salud de gobierno, la reforma. Yo sí sé lo que es porque yo tuve la reforma. Yo sí sé lo que es depender del plan de salud del gobierno. Y le agradezco los servicios que recibí mientras los tuve que recibir. Pero yo creo que usted debe ponerse en los zapatos de la gente que votó por usted para que usted los representara. Porque yo estoy seguro que de ese 1.5 millones de personas, muchos de ellos le dieron el voto de confianza. Así que yo espero que usted haga frente con el Insular Area Medicaid Parity Act y exija a través de este proyecto de ley que está actualmente en el comité, que fue referido recientemente al subcomité de salud, que usted atienda esto. No hay excusa. ¿Está bien? Para eso usted se le paga. A mí no. Yo hago esto porque me preocupa y porque alguien tiene que levantar la voz. Yo sé que otros más vienen por ahí. Así que haga su trabajo. A usted se le paga por eso. ¿Está bien? Seguimos. Ese es otro actor importante. Ya tenemos el Congreso, la comisionada residente, que es el acceso y el enlace a comunicarnos con el Congreso. Y ahora vamos a los actores estatales. Para que usted sepa cómo funciona el plan de salud de gobierno, esto fue reestructurado completamente en la llamada perdónenme, en la reforma de salud en el año 1993, impulsada por, me da pena decirlo, por el doctor Pedro Rosselló. El doctor Pedro Rosselló, a través de este proyecto de ley, creó una corporación que se llamaba ACES, que las siglas significan Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico. Y esta administración es independiente y aparte al Departamento de Salud. Los poderes que dicha ley le confiere a esta administración le permite ser el intermediario único entre el gobierno y las aseguradoras privadas que se van a contratar, entre el gobierno y las Pharmacy Benefit Managers o PBM que se van a contratar. Y dentro de dicha ley hay muchas regulaciones y fiscalización que ACES debe hacer en ese proceso de forma transparente, y a mí esa no es la impresión que me ha dado de la forma que ha trabajado ACES durante los últimos casi 30 años, porque ya casi nos acercamos a 30 años de su existencia y esta es mi opinión. Ahora voy a una opinión, y es que, y yo creo, y mi opinión es que todos sabemos que el sistema de salud público de Puerto Rico va en debacle. Todos sabemos, lo hemos visto deteriorarse. El que me diga lo contrario va a tener que buscar buena evidencia para argumentar esto. Y yo le invito, porque me gustaría cambiar de opinión, pero la realidad es que de la forma que ACES ha administrado el dinero de fondos públicos, entiéndase, el 45% que aportaba el gobierno estatal y el 55% que aportaba el gobierno federal, no se ha utilizado de manera eficiente. Y yo quisiera ver
los procesos de fiscalización y de regulación que ellos lleven a cabo para contratar a las aseguradoras que van a proveer los servicios. Bueno, déjame refrasear eso. A las aseguradoras que van a subcontratar a los proveedores de servicios, porque las aseguradoras no le proveen ningún servicio al paciente. El servicio se lo provee el profesional de la salud que está ahí cara a cara, face to face, con el paciente y buscando ayudarlo y que está ahí a la hora de la verdad. Yo esperaría que en el siglo XXI, con toda la tecnología que hay, ACES esté subiendo en una página de acceso público y transparente todas las transacciones de contratos, de desembolso de dinero, de fiscalización y auditoría a las aseguradoras de salud. Compártalo. Yo lo invito a que lo comparta, licenciado Galba. Comparta, haga todo eso transparente. Yo estoy seguro que hay muchos puertorriqueños que quisieran ver esos datos para ayudar a CES en el proceso de fiscalización y auditoría. Muchos puertorriqueños en la diáspora, incluso bien entrenados con mucho conocimiento en estos campos, quisieran hacerlo. Incluso yo estoy seguro que muchos de ellos lo hacen de forma gratuita. Pues yo lo hago de forma gratuita y no me molesta. Compártalo, licenciado Galba, comparta todos esos datos. Comparta los datos y la información de las Pharmacy Benefit Managers. ¿Cuál fue el proceso de contratación el año pasado? Haga todos los datos públicos de forma transparente. Esos son fondos públicos, licenciados. No estamos hablando de dinero privado, estamos hablando de capital del pueblo de Puerto Rico. Y usted no es el dueño ni el gobernador, usted será custodio. Pero eso no lo hace el dueño ni amo de las decisiones, ni usted ni la Junta de Directores de ACES. Que valga la aclaración, son elegidos por el gobernador, o sea, la rama ejecutiva. De parte del Departamento de Salud, yo esperaría que ustedes estén exigiendo más transparencia a tanto a CES como a las PBM. Al comisionado de seguros, que está por ahí marcado, ¿cuándo va a aparecer? ¿Cuándo va a hacer algún tipo de fiscalización o auditoría a las aseguradoras de salud que operan en este país, especialmente las que operan con fondos públicos? Señor comisionado, no le podemos hacer su trabajo. Yo tengo otras cosas que hacer. Tenga dignidad y represente al pueblo de Puerto Rico, quien es a quien usted debe responderle, porque usted es un servidor público. ¿Ok? Gobernador, a usted no le voy a exigir mucho porque no sé qué esperar de usted, pero no quiero quedarme callado. Investigue, audite, contrate. ¿Por qué no contrata un auditor privado e independiente para que audite a ACES y ver cómo ACES está llevando a cabo la contratación, los contratos y toda la burocracia que lleva a cabo, si la está haciendo de forma eficiente? Porque lo que vemos por ahí nos representa lo que nos prometió el doctor Rosselló, que ese ni vive aquí. Vamos, haga su trabajo. Yo los reto a ustedes, háganlo público. Debe ser público, ya no debe ser ni un reto, eso debe ser un deber de ustedes. Compartan la información. Que los puertorriqueños queremos saber en qué se está gastando el dinero de nosotros, los contribuyentes. Así que basta ya de estar haciéndose de la vista larga. El que se hace de la vista larga o es corrupto o es incompetente. Y yo no sé cuál de las dos es peor. Tomen postura. Tomen postura. Y a mis colegas y al que está indignado con esto, no tengan miedo, porque la razón y la verdad nos asisten. No hay por qué tener miedo. No hay por qué tener miedo. Así que vamos para adelante. Aquí menciono esta gráfica, básicamente la puse porque demuestra de forma visual más o menos lo que estuve hablando ahora mismo, cómo ACES y el Plan de Salud de Gobierno, el Plan Vital, es la entidad, la corporación pública
que lleva a cabo toda la contratación de tanto de aseguradoras de salud como de PBM, y quien lleva a cabo el proceso de fiscalización y regulación. ¿Y dónde está en ese proceso? Hágalo público otra vez, licenciado Galba. Aquí, esta tablita va a ser un poco, tiene mucha información de primera. Si le pueden sacar un screenshot, sáquenlo. Y mire, ahí usted ve cuáles son las de los actores centrales del plan de salud de gobierno Medicaid, cuáles son los actores que tienen que regular y fiscalizar que se esté llevando a cabo todo el proceso de una forma eficiente, tal y como esto establece la ley. Así que hagan su parte. Los servidores públicos de este país, estamos pendientes, ustedes sabemos lo que hacen, y sabemos cuándo se hacen de la vista larga, y ustedes ya saben, si deciden tomar esa postura, pues no esperen que piensen de ustedes otra cosa, que no sea que son incompetentes o corruptos. Respóndanle al pueblo. Ustedes saben que el 1.5 millones de puertorriqueños y puertorriqueñas dependen de este sistema de salud público para tener acceso a la salud. Estamos en una pandemia. Aún la pandemia no se ha acabado y ustedes no se han dado cuenta de lo importante que es tener un sistema de salud eficiente y que le sirva a su gente. Vamos. Quizás es culpa mía por esperar más de ustedes, pero seguimos optimistas y seguimos exigiéndoles porque no nos vamos a quitar. Así que ustedes hagan su trabajo. Por último, quisiera darle las gracias, quisiera felicitar y aplaudirle a la doctora Liz Joana Ortiz Laureano por haber hecho su tesis doctoral sobre este tema. Me pareció muy bueno, muy informativo el artículo o la tesis doctoral, perdónenme, que realizó la doctora Ortiz. Las gráficas, las tablas y los algoritmos que compartí vienen de esta tesis. Es una tesis con mucha información, es una tesis que hacía falta. Yo me alegré mucho cuando la encontré y yo quiero agradecerle a la doctora Ortiz Laureano por su trabajo y felicitarla. Gracias. Fue una gran labor y nos dejaste gran parte de la información y el camino hasta cierto punto con un faro y una luz. Así que yo le agradezco mucho por eso, doctora. Los invito a que busquen esta tesis, bajen el PDF, al que le interesa, léalo. Así sean las partes que le interesa, hay mucha información valiosa y les invito a que lo hagan, a que compartan el video, a que se eduquen sobre estos temas, porque un pueblo educado, un pueblo empoderado.